Bienvenidos al tercer capítulo de Startup Green GM. Es un honor para mí poder presentar esta edición en la cual tenemos un invitado muy especial, Armando Andrade, que nos va a hablar acerca del cine y su transformación como modelo de negocio y también como un medio de comunicación ideológico, y por supuesto que ha sido conocido y reconocido este medio a lo largo de la historia de toda su gestación. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y bueno, para ponerlos en contexto, Armando ha estudiado cine desde hace mucho tiempo. Él, como estudioso profundo, estuvo estudiando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hoy es catedrático de esta universidad. Estudió también una maestría en la Universidad de Buenos Aires, en la cual estuvo cerca de 3 años trabajando incansablemente, y hoy por hoy estudia su doctorado en cinematografía. Más allá de eso, ha sido productor, editor, guionista, director de cine a lo largo de los últimos 20 años, es su trayectoria, y por supuesto se ha dedicado a generar un montón de contenidos que todavía podemos acceder en la red, y pues ahora nos va a hablar acerca de lo que ha hecho en su larga carrera filmográfica. Debo decir que también experimentó un concurso de cine en vivo, en el cual también fue premiado, y de eso ha experimentado otras cosas que le han dado mucho más material para poder trabajar. Y pues creo que con esta figura que tenemos el día de hoy podemos preguntarle muchas más cosas, y creo que empezaré con la principal, que es, Armando, ¿cómo se genera cine desde un punto de vista del negocio? En tratándose que de pronto el arte o este arte en muchas ocasiones no ha logrado romper esta barrera. Desde tu óptica y experiencia, ¿cómo puede generar su propio modelo de negocio en México? Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. La verdad es algo que todo el mundo nos preguntamos, pero tenemos una gran ventaja, ¿no? El Instituto Mexicano de Cinematografía es, yo creo que de los institutos de cine a nivel mundial, de los más generosos y de los que generan más producciones sin, digamos, pues a fondo perdido, digamos. Esa es una ventaja y es una posibilidad, digo, de producción, ¿no? Entonces el acceso es, digamos, es único en el modelo a nivel Latinoamérica. Un modelo muy cercano es el modelo argentino, justamente. Sin embargo, desde que se renegoció y se reestructuró el Instituto Mexicano de Cinematografía en el periodo salinista, pues el cine como un hecho de producción de entretenimiento artístico y comercial, de alguna manera en México tiene muchas posibilidades. Y hay algo que todavía no lo deja. Sin embargo, las nuevas plataformas de exhibición y de salida que tiene el cine y todo el medio audiovisual, pues es una posibilidad muy importante. Lo digo porque ahora el sistema de transmisión y exhibición ha permitido al cine mexicano generar, o más bien tapar el hoyo que tenemos ahí pendiente en la ley cinematográfica nacional, y donde justamente pues el porcentaje de pantalla de exhibición del cine nacional pues es mínimo en esos negocios que se dieron en el Tratado de Libre Comercio en los 90s, y que pues ahorita es el cine y todo, digamos, toda la producción audiovisual, todo el mercado industrial del audiovisual está en el momento más acertado, en el momento donde todas las salas de cine comerciales exhiben puros remakes y son las que tienen éxito, y de alguna manera todas las ideas originales y los guiones originales tienen cabida en las plataformas de video on demand y de renta. Entonces, de alguna manera, creo que el modelo que debemos, o más bien, es una oportunidad para generar nuevas estrategias y diseños de modelo de negocio con todo el sistema audiovisual, sin dejar de lado lo que siempre va consigo la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿dejaremos de hacer cine de autor para hacer cine comercial? De alguna manera, creo que la estrategia de modelo de producción debe estar implícita
un target exclusivo, un target que hay que llegar a él y hay que conocer cuáles son las plataformas que consume nuestro público meta y a partir de ahí hacer toda una estrategia, todo un gran evento audiovisual. Entonces, yo creo que ahorita la gran oportunidad la tenemos en México con la gran generosidad que tiene el Instituto Mexicano, con todas las plataformas de fideicomiso, de fondo de apoyo a la producción y también a la distribución. Es toda una realidad, no por algo se están produciendo más de 50 series en México, no por algo se producen alrededor de 160 películas al año. Entonces, lo que hace falta es justamente generar unos nuevos modelos de consumo, ¿no? Y no esperar que solo las salas de comerciales, ahorita hablamos de ello, sean las únicas que nos pueden ofertar el cine nacional. Y en ese sentido, en México observamos un duopolio, donde hay dos empresas compitiendo, en las cuales no nos permiten una variedad para observar cine. Cómo el streaming y las nuevas plataformas, inclusive el cine independiente, pudieran acercar al público a la producción nacional o internacional de manera independiente. Las posibilidades actuales es justamente buscar cuáles son las salidas y cuáles van a ser, y cuál es el tiempo, ¿no?, de salida. Entonces, si en Netflix, ¿no?, por mencionar alguna de las plataformas, está a tiempo compartido, su lanzamiento fue muy bien estudiado, pensando en que si salía una serie y salía una película de otra nacionalidad, por no decir hollywoodense, ¿no?, se manejaron muy bien las estadísticas. Detrás de todo esto lleva un estudio de cuándo se debuta y de cuándo se estrena en plataformas y cuándo hay un periodo de vida para festivalear. Entonces, una película, por más que le vaya mal en los festivales de cine, puede tener un retorno de recuperación capital muy importante en las plataformas, siempre haciendo, digamos, alusión a reconocer cuáles son el público que requiere, ¿no? Entonces, pues sí, es una posibilidad importante el que está viviendo el cine a nivel mundial, pero el cine mexicano mejor, porque, por ejemplo, ahorita el cine en Argentina, el famoso Inca, dejó, y bueno, por toda la política mal lograda y todo el manejo de los patrimonios audiovisuales que estaban peligrando en Argentina, todo lo que tenían y una vasta producción, ¿sí?, no se está aprovechando. O sea, para reestrenarla, para volverla a lanzar a las plataformas, prefirieron borrarlas, prefirieron negarlas, y ahora, al contrario, en México se está reestrenando películas que hace 2, 3 años apenas se produjeron. Cuando supuestamente después de 2 años deberías debutar. Entonces, es una posibilidad, ya no importa el año, la caducidad te la da más bien el evento de lanzamiento de la película. Y en este sentido, en México, la ley de cinematografía, que devuelve el impuesto sobre la renta, ¿cómo opera para incentivar la producción en México? ¿Realmente es suficiente o solamente es una estrategia política que no ha avanzado en nuestros tiempos? Bueno, habría que diferenciar. Ahí existe el estímulo fiscal. Así es. A través de la oficina que trabaja con el artículo 189 de la ley del impuesto sobre la renta, donde tú puedes ser benefactor cuando un contribuyente se interesa en tu proyecto y eso, en vez de llegar al SAT, ¿no?, pasa a tu proyecto. Siempre y cuando habría que inscribirse y hacer todo un registro, el cual pues es muy generoso. Solo habría que convencer que tu película va a tener éxito y que va a manejar, digamos, este tipo de estrategias, ¿no? Por otro lado, la Ley Federal de Cinematografía, el cual cuando se actualiza durante el periodo salinista para darle entrada a todo el capital de consumo hollywoodense, hace una variación y se estipula que solamente el 10% de la pantalla o de salida en las pantallas comerciales debería ser cine nacional y el resto cine extranjero, para globalizar, digamos, el consumo en las salas de exhibición mexicanas. Entonces, esa modificación es la que nos ha, ahora sí que,
vituperiado todo el tiempo y es, digamos, donde, ¿por qué el cine nacional no está en las salas comerciales? Hay toda una política dentro de la exhibición, que si en la primera semana no logras ciertos porcentajes, en la segunda ya no estás. Justamente, ¿por qué? Porque si llega Enemigo Público o recientemente Joker, ¿no? Con 1000 copias a las salas de cine, contra 10 de otra película mexicana, obviamente el consumo va a rebasar justamente y lamentablemente pues es difícil competir contra tantas copias de películas, ¿no? Entonces eso es lo que ha afectado, pero gracias a estas otras alternativas de salida y consumo, creo que es un momento de generar una reflexión y de ver los casos de éxito como Tiempo Compartido de Sebastián Hoffman por medio de esta empresa Piano y Columa Films, que bien pensaron, le apostaron 3 años de reflexión, de reestructuración, de trabajo de escritura y coescritura y lograron un guión sólido, convencidos de que iban a lograr el tono y todo lo que estilísticamente quería el director desde un principio, pero digamos no dejando huecos para que la película siempre sostuviera y mantuviera la atención del público, ¿no? Y hablando de presupuestos, siempre un director de cine le es insuficiente un presupuesto porque la producción per se es costosa en México y en el mundo. ¿Cómo poder controlar desde una planeación un presupuesto o simplemente se te sale de las manos cuando haces la película? Ya difícilmente pasa eso. Una película cuando se proyecta se piensa hasta, digamos, hasta un porcentaje de riesgo de capital o de riesgo de gastos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si una película se piensa para 20 millones de pesos, como fue el caso de Tiempo Compartido, de alguna manera, pues está pensada para 20 millones. Entonces, es muy difícil que pase ese riesgo, a menos de que tu producción en la proyección no logre este fondeo y de alguna manera, pues justamente como fue pensada para 20 millones y solo lograste 10, pues la película así va a terminar, ¿no? Cucha, con mal, ahora sí, con mala maquila, etcétera, ¿no? Entonces, la factura o la manufactura de una película es importante desde que se proyecta y siempre pensando que los que están debajo de la línea son los que más cobran, ¿no? Es decir, los técnicos, los eléctricos y todo el rollo. Los operadores técnicos, que ellos están inscritos en todas las sociedades, digamos, ¿no? Y de alguna manera, pues bajo eso, pues no puedes dejar de pagar semana a semana. Y hay unos que les pagas día con día. Y los creativos, los que generan derechos de autor, los que están arriba de la línea, pues eso se maneja por proyecto. Entonces, de alguna manera, ¿cómo proteger al creativo, pero también no dejar, ¿no?, de tener ese trabajo de calidad en la manufactura? Entonces, es lo que siempre piensa un productor, ¿no? Entonces, de alguna manera, a veces algunos hacen modificaciones en la forma de recuperar o de cobrar, ¿no? Unos por regalías, otros por ciertos porcentajes, y eso, pues, en Estados Unidos es todo un hecho, ¿no? Hay actores que se han hecho productores o partícipes y les conviene porque saben que el guión va y la película va a tener mucho éxito, entonces les conviene reducir sus honorarios y después, pues, disfrutar sus regalías, ¿no? Entonces el cine es un producto de mercado. Totalmente. Y si es así, ¿le apuestas a hacer un remake frente a un guión original? De manera personal, ¿no? Sin embargo, es todo un hecho. Así es. En México, pues, ha habido casos muy importantes, ¿no? Nosotros los Nobles, por ejemplo, que se basa en una película de Buñuel y que permite, digamos, una reactualización de esa historia y de alguna manera, pues, con todo lo que le llamamos valores de producción que debe tener una buena película, lo logran, ¿no? Con un actor principal como Héctor Bonilla, ¿no? Luis Fernando Méndez, que orgullosamente es hidrocálido, y que de alguna manera, pues, hacen todo un tramado y una estrategia de estos valores de producción que le permiten a la película, pues, obtener lo que obtuvo, ¿no? No por algo es en la última década la película más taquillera que hemos tenido hasta actualmente. Ahora eres catedrático, enseñas cine, enseñas cómo hacer, cómo no hacer. Desde la academia, ¿qué se debe hacer? ¿Se forman a los cineastas del presente y del futuro?
Claro que sí. Y no te quiero meter en un problema. No, para nada. Fíjate que es algo interesante porque de alguna manera pues, todos venimos de ciertas especialidades, de ciertas disciplinas, de todas las áreas del conocimiento, pero el cine tiene una particularidad, ¿no? Que es algo que yo estoy trabajando desde la investigación del doctorado, que es justamente cómo trabajar bajo las empatías, ¿no? Es decir, de alguna manera, cuando llega un profesor que tiene una cierta formación de cierto tipo de cine o ciertos modelos de producción y de realización, el alumno, cuando empieza a hacerlos, dice es que ese modelo de realización y producción no comulga con el cine que yo quiero y que me gusta, ¿no? Y que consumo, ¿no? Es donde justamente empieza a haber, ¿no? Rezagos que se van quedando o te vas ganando enemigos, ¿no? En la enseñanza. Entonces, afortunadamente, ahorita en la licenciatura en Artes Cinematográficas y Visuales de la Universidad Autónoma estamos pensando en cómo generar empatías. Entonces, pues estamos tomando elementos particularmente importantes y que están relegados a la historia del cine, que es justamente el making of, ¿no? El detrás de cámara o behind the scenes, que es justamente un subproducto que se derivó tiempo atrás, ¿no? De todo el área del departamento de producción, ¿sí? Decían, bueno, pues si hay una segunda unidad de cámara que hace todos los detallitos que la primera unidad de cámara no alcanza a hacer, o para garantizar que los días de rodaje se van a cumplir o las semanas de rodaje, pues llévate una segunda unidad de cámara y registra aquello que no lleva actuación, que alguien deja el vasito, todo ese rollo. Sobraba material, ¿no? Y ese material después decía, pues ya está destinado para esa segunda cámara, pues registra lo que están haciendo en el estudio, ¿no? Entonces de ahí surge lo que se llamaba el famoso B-roll, ¿no? El famoso rollo B, que va a ser como especie de pesquisas, ¿no? De documentando el proceso y que después toda la producción, ¿no? La va a ver como una forma de evidenciar ante todos los inversionistas, pero es, mira, pues están trabajando y pues mira cómo trabaja, padrísimo, ¿no? Entonces era una forma de evidenciar. Entonces poco a poco este subproducto fue ganando gran batalla para su exhibición y que fue justamente cuando llega el video, ¿no? Que fue un gran soporte, hijo bendito del cine, que va a hacer que su distribución sea un modelo no solamente de evidenciar, sino también de generar expectativas sobre aquella producción que dicen que está haciendo Nacho, ¿no? Claro. Y eso lo utilizaron como un producto de atención, de publicidad, y que poco a poco también fue añadiéndose ya no solamente en los DVDs, sino anteriormente desde los betas, VHS, había fragmentitos, ¿no? De los famosos B-rolls y después pues, lo que conocemos como making of. No tenemos a los Cuarón, no tenemos a los Iñárritu en casa, pero sí podemos tenerlos desde estos subproductos que nos van a permitir, ¿no? Evidenciar y atestiguar cómo trabajan y a partir de ahí hacer digamos, casos de estudios para profesionalizar a los estudiantes. Y ahora de una manera contralógica hay un cine autodidacta. Claro. La persona que desea romper, digamos, el esquema de no ir a la escuela o no seguir una forma de estudio, puede generar cine, puede crear cine y cuáles son las herramientas y si ese cine está brillando, está siendo publicitado. Sin duda, bueno. Hace semanas tuvimos la gran charla que se lanzó desde la Universidad Nacional Autónoma de México con Alejandro González Iñárritu. Es. Y es un caso es el caso más icónico. En México. En México. Claro. Y bueno, en México tenemos su contraparte, el cineasta más underground y más autoral, Carlos Regadas, ¿no? Así es. Regadas no estudió cine. Cuando llega a la escuela de cine se me olvidó ahorita el país, en Bélgica, le dicen, es que tú ya no ocupas estudiarlo, hazlo, ¿no? Entonces empieza a hacer cine, quizá a lo mejor con la ayuda de técnicos del sonido y de la imagen, empieza a hacer sus películas. O sea, creo que el cine es sencillo técnicamente, pero lo complejo es lo que hablamos la otra vez, off the record, ¿no? Que es las historias y de qué manera construyes un discurso, ¿no? Así es. Y eso es lo que a veces no se aprende. Un joven de 18 años que apenas va saliendo de la prepa, que apenas está conociendo el mundo, llega a las escuelas de cine y quiere hacer cine como Carlos Regadas, espérame,
Hay que tener un poco de vida para entender que Reigadas antes fue abogado internacional de conflictos internacionales y pues eso le da un background importante para construir ese tipo de historias, ¿no? Y lo mismo familias como las González Iñárritu y como los de Alfonso Cuarón, ¿no? Que son familias poderosas y que de alguna manera también son emprendedores, ¿no? Y aventureros, pues obtienen otro tipo de background para construir ese tipo de historias tan sólidas y sobre todo emprender, ¿no? Que eso es lo importante de un cineasta. Si no emprendes, no como un emprendedor o como un empresario, sino emprender tipo de proyectos que van a romper esquemas, ¿no? Y eso estamos tratando de buscarlo en la escuela, pero claro que hay casos de éxito de autodidactas y personajes que comprenden que el cine solamente es un medio de comunicación y que no es todo una parafernalia técnica, ¿no? En las escuelas de cine, y eso lo pecamos todas las escuelas de cine, de repente te hablamos más de fierros y que el Zully, que el Dolly, que no sé qué, pero eso no hace el cineasta, ¿no? Lo que hace es de qué manera utilizas esas herramientas para lograr tu película. Entonces, es lo que hemos intentado, salirnos de esas convenciones y de alguna manera, poco a poco, lograr que el estudiante construya sus propios discursos y que sus historias sean más sólidas, ¿no? O sus modelos de producción, llámese documental, docuficción o otras cosas más experimentales, estén llenas de otros complementos que podría darnos un guión, ¿no? Narrativo. Entonces, son 2 días, ¿no? El cine se puede aprender en calle y se puede aprender en la universidad. Y justo habría que ver cuáles son los tipos de cine que ven y cómo están ellos buscando la forma. Las herramientas que tenemos ahora nos permiten hacer cine en cualquier momento, en cualquier distancia. Estas herramientas en realidad están generando contenidos que atrapen la atención de miles o millones de personas, o simplemente es una tendencia mundial a grabar, a no solamente hacer cine, sino más bien por el impulso de grabar y filmar una historia. Tú, desde la óptica de la experiencia, ¿cómo ves esta transición? Porque vienes, vamos, de la óptica de los 90s y pasas a los 2000 y ahora pues prácticamente todos tenemos una herramienta para grabar y para hacer un producto. Ante esta situación, ¿ya todos podemos hacer cine? ¿Sería muy aventurado decirlo? Creo que todos podríamos, si comprendemos qué se requiere para hacer una película. La tecnología nos ha facilitado el acceder a ciertos recursos audiovisuales, ¿no? Hay micrófonos que ya se pueden insertar a los celulares y hay celulares que traen cámaras de 4K, ¿no? O de ese formato, de esa resolución, y que permiten pues, lograr imágenes importantes. Hay hasta ópticas para celulares, ¿no? Digamos, cada vez digamos, la tecnología propicia el que todos estos recursos que antes eran carísimos, se valían miles de dólares, ¿no? Un lente Prime y Optimus Prime y esas cosas, ¿no? Que yo ni sé nombrarlas, pero por ahí se nombran mucho en las escuelas. Ahora las puedes lograr con ciertos recursos más baratos, más económicos, pero lo importante es saber qué hacer con ello. Claro. Y de alguna manera el cine no ha cambiado. El cine más bien se ha actualizado, sus tecnologías se han actualizado, pero el cine es complejo de conformarse, ¿no? Yo creo que sí todos caemos en ese momento de coqueteo, de pues aquí lo tengo, yo puedo hacer una película, pero pues aquí hay colegas que ¿no? Han querido hacer proyectos y justamente hace falta lenguaje, hace falta un bagaje que una historia, una narrativa. Exacto, y que la misma disciplina exige. No solamente está la parte digamos, del basamento dramático, ¿no? También está otra parte que es el basamento semiótico, de construcción de la imagen, de cuidado de todo el producto del sonoro, la acústica. Hay estudios técnicos, pero también es cómo se comulga, o sea, cómo se construye un evento audiovisual que en 1 hora y media pues todo el mundo sigamos pegados ahí a la pantalla, ¿no? Como Joker, ¿no? Que es un evento increíble, ¿no? Así es. Y para finalizar, Armando, ¿cuál es el reto principal que enfrenta un director del cine hoy para producir cine en México? De la lista que tienes de retos. Yo creo que convencer, ¿no? Convencer que tu historia es necesaria
de filmarse, de que se logre. Y la otra es conocer equipos de trabajo. O sea, la idea original con un equipo de trabajo. Exacto. Si no tienes a un contador, a un inversionista, si no tienes a alguien que proyecte financieramente la película, o un buen mecenas, claro. Se vuelve difícil levantar un proyecto. Hay muchos cineastas frustrados que solamente les falta esa parte, ¿no? No estoy diciendo que, o sea, el derecho lo tendremos que tener todos para hacer películas. Creo que todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Como cuando uno sueña en escribir su primer poema y su primera novela, ¿no? Claro. Y el cine es una herramienta igual, pero cambia algo que yo creo que es importante. El equipo de trabajo, la colaboración, sí, en el cine sí te lo exige, es un proceso creativo colectivo, y cuando no tienes eso es muy difícil, ¿no? Y te lo digo de manera personal, yo lo viví y lo padecí, regreso de Argentina, no encontraba a quién, y ahora que existe la escuela, y ahora que hay otros movimientos paralelos a la escuela de cine, pues es más fácil hacer películas, porque encuentras colegas en el cual no solamente conocen el lenguaje y manejan técnicamente esto, sino saben trabajar en equipo, y eso es muy importante para hacer cine. De acuerdo, pues nos queda claro que los retos y las herramientas están ahí, ahora hay que tomarlas, hay que ser autodidactas, pero hay que ser también grandes colaboradores de los que ya han recorrido muchos caminos. Muchas gracias por estar aquí en Startup Green, y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Enhorabuena. Gracias. Hasta luego.